Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante que hemos aprendido muchas cosas juntos. Y en esta semana, que estamos ya en la parte final del estudio de esta semana, tenemos un tema que hemos venido analizando y que ha sido de mucho provecho para mí personalmente y creo que también para ti. Y este se titula La superioridad del sacrificio de Cristo. Muy interesante este asunto y creo que hemos aprendido muchas cosas juntos. Pero antes de continuar, quiero que me acompañes para que juntos vayamos allá al texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 12 al 14, el cual nos dice así: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos pueda guardar, nos pueda ayudar a entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros en este momento por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al resumen de nuestra lección que se encuentra en este material que es Los Hechos de los Apóstoles, en la página 168 y página 169, la cual nos dice así: Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que, al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. Y a la luz de la cruz, muchos que nunca habían conocido antes al Dios verdadero empezaron a comprender la grandeza del amor del Padre. Es comprender cómo Dios tiene amor por cada uno de nosotros y cómo mediante el sacrificio de la cruz podemos llegar a conocer a Dios también. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ir al apartado para el día de hoy. La ineficacia de los sacrificios de animales. Y nuestra pregunta nos dice así: ¿por qué los sacrificios ofrecidos en el santuario terrenal no podían perdonar los pecados? Esto es, cada día en el santuario, en esta tierra, los israelitas presentaban sus ofrendas. Pero ¿por qué esas ofrendas no eran suficientes para perdonar totalmente el pecado? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Hebreos y ahí vamos a leer el capítulo 10 y vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 4. Y dice de esta manera: porque la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas. Por eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto, purificados de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que aquí lo tenemos claro. Muy bien. La Biblia nos especifica que la sangre de los animales que ellos ofrecían en sacrificio no podía quitar ningún pecado. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pues cada año ellos recordaban que tenían que hacer expiación por los pecados. Y cada año tenían ese recuerdo de lo que habían cometido. Así que entonces cuando
vemos que esos sacrificios no eran perfectos porque no podían limpiar al pecador. ¿Nos damos cuenta? Esa es la razón por la cual estas cosas no podían ser perfectas, pero eran sombra de los bienes venideros, de las cosas que eran real. Pero vamos a ver qué es lo que nos narra la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro Exaltad a Jesús, en la página número 18, la cual nos dice de esta manera: la sangre de los animales no podía satisfacer las demandas de Dios como sacrificio expiatorio por la transgresión de su ley. La vida de un animal era de valor inferior a la del pecador delincuente. Por lo tanto, no podía constituir un rescate por el pecado. Dios podía aceptarla solo como una representación de la ofrenda de su Hijo. Esto es, apenas era una representación. Apenas las personas tenían que por fe creer que de esta misma manera Jesús moriría algún día por el pecado cometido. Pero no tenía poder ninguno para salvar, para perdonar mismo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Dios hizo al hombre perfecto y recto, y después de la transgresión, ningún sacrificio podía ser aceptable para Dios en favor del ser humano, a menos que el valor de la ofrenda fuera superior al del hombre, como era éste cuando se encontraba en su estado de perfección e inocencia. Esto es, nada menos de lo que el hombre era antes del pecado era aceptable para poder perdonar el pecado. Tenía que ser superior a esto. Muy bien. Y los animales, por supuesto, que no eran superior a esto, pero una representación apenas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto está en el Deseo de todas las gentes, en la página 137, y nos dice así: todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Esto es, no habría ningún valor una vez que Jesús viniese a la tierra y muriese realmente por nosotros. Las ofrendas que ellos habían estado ofreciendo por tantos años perderían completamente su valor, pues Jesús mismo, superior al ser humano, en su estado no caído, esto es, no caído del ser humano, satisfacía las demandas de la ley. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. El sumo sacerdote plenamente cualificado. Muy bien, esto es, había un sumo sacerdote que tenía que ser cualificado, pero vamos a nuestra pregunta. Vamos a ver, ¿quién es el único que puede redimir al pecador y por qué? Esto es, dentro de las ofrendas que ellos llevaban, ya vimos que eran una representación, pero ¿quién era el único que podía redimir al pecador y cuál era la razón de que era el único? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y vamos a leer allá los versos 5 hasta el verso número 10. Vamos a ver lo que nos dice. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí: vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Primero dijo: sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, aunque la ley los requería. Entonces agregó: aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. La Biblia nos dice entonces que Dios no se agradó del sacrificio y las ofrendas que hacían. No eran suficientes. Así que Jesús vino para quitar lo primero y establecer lo postrero.
Esto es, Él vino para quitar las sombras y llegar hasta la realidad. ¿Nos damos cuenta? Se preparó un cuerpo para Jesús y Él es el único que podía redimir al pecador. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Sobre Cristo no se impuso ningún requisito. Él tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. No se ejerció sobre él ningún grado de coerción para que aceptara la tarea de redimir a los seres humanos. Su sacrificio fue enteramente voluntario. Su vida era suficientemente valiosa como para rescatar a los seres humanos de su condición caída. Entonces, el único ser que pudo salvarnos era Jesús. Pues en él había vida original y él era el único que puso su vida. Fue el único que dijo, yo voy a poner mi vida para salvar al ser humano. ¿Nos damos cuenta? Y lo demás, los animalitos, eran sombras de las realidades. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué le otorgó autoridad a Cristo para ser nuestro sumo sacerdote? Esto es, ya Jesús viene y es nuestro sacrificio, pero ahora, ¿cómo es que llegó a ser nuestro sumo sacerdote? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dio ese poder? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, y ahí vamos a leer los versos 11 hasta el verso 14. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda Cristo llevó a la perfección para siempre a los santificados. Así que entonces la Biblia nos dice que Jesús hizo una sola ofrenda y luego está esperando. Muy bien, eso le dio la autoridad para ser nuestro sumo sacerdote. Él mismo es la ofrenda, pero él mismo ofrece esa ofrenda y eso le da la autoridad para ser nuestro sumo sacerdote. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Vamos a ver lo que dice este siguiente párrafo, que se encuentra en el Deseo de todas las gentes en la página 703. Y mira cómo dice. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Hablaba a cada hijo de la humanidad y declara. Vamos a ver ahorita qué declara, pero de momento, esto es, Jesús está allí como nuestro sustituto, pendido de la cruz, sufriendo todas las cosas que nosotros tenemos que haber sufrido y aún en esa condición hace ciertas declaraciones. Vamos a ver cuáles son las declaraciones, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Deseo a todas las gentes, página 703. Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz y esto por amor a ti. Entonces aquí tenemos claro, esto le da la autoridad de ser también nuestro sumo
sacerdote. ¿Nos damos cuenta? Esto es el sacrificio supremo que Él hace en favor de ti y de mí, le da esa autoridad. ¿Estamos claros? Pues vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Por qué siendo completamente inocente murió Cristo en la cruz? Esto es, ¿no había necesidad o había necesidad? ¿Debía ser o no debía ser? Si Él no tenía nada de culpabilidad, ¿por qué murió? Alguna persona puede decir, bueno, el culpable que muera, pero el que no es culpable, ¿qué? Vamos a tratar de entender cuál es la razón. Así que para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice allá en el libro de Isaías, capítulo 53. Y ahí vamos a leer varios versos. Vamos a leer los versos 5, 6, 8 y 11. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió para su camino. Pero el Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo, le dieron muerte. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La Biblia nos especifica ahora la razón por la cual Cristo, aún sin culpa, murió en la cruz por ti y por mí. Y la razón es porque con el conocimiento que Él tenía de todas las cosas, iba a justificar a muchos. Muy bien. Entonces, Él llevó nuestro pecado, no porque tuviera culpa, no murió en la cruz porque tuviera culpa alguna, sino porque Él cargaba nuestro pecado en favor de nosotros. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada y vamos a leer entonces este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esto está en el comentario bíblico adventista en el tomo 4 en la página 1169 y nos dice así. No fue solo por su muerte en la cruz como Cristo realizó su obra de salvar a los hombres. Ignominia, sufrimiento y humillación fueron una parte de la misión. Cristo llevó este castigo por los pecados del transgresor. Ha llevado el castigo por cada hombre y por eso puede rescatar a cada alma. No importa cuán caída sea su condición, si acepta la ley de Dios como su norma de justicia. Entonces Jesús vivió todas esas cosas apenas para salvarnos. No había razón por la cual Él hiciera esto. Solamente lo hizo por amor. Pero vamos a ver qué más, todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de las gentes en la página 16 nos explica. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. ¿Nos damos cuenta? Esto es, a fin de poder obtener la vida, Él sufrió por cada uno de nosotros. A fin de que nosotros pudiéramos ser rescatados, Él moría la muerte que tú y yo debíamos pasar. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Libre acceso al trono de la gracia. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Teniendo a Cristo como sumo sacerdote, ¿cómo podemos acercarnos al trono de la gracia? Esto ya sabemos por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote, ya sabemos por qué se dio esta situación. Pero ahora, siendo Él nuestro sumo sacerdote, ¿cómo nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia? Muy bien, vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de
Efesios capítulo 2 y ahí vamos a leer el verso 17 y el verso 18. Y leemos así. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Esto es, el acceso viene a través de Jesús. Muy bien, tanto los que estaban cerca, los que ya sabían, y los que estaban más lejos, los que no conocían acerca de Dios. Pero a través de Jesús tenemos acceso, según lo que estamos leyendo allí, por un mismo Espíritu. Ahora, vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, porque no es todo lo que está escrito allí. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso número 16. Y ahí leemos de esta manera. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es, por medio de Jesús, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y encontrar la solución a todas nuestras dificultades. Pero todavía hay más que saber, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 y después el verso número 22. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, acerquémonos pues con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificando el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Así que, teniendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote, podemos nosotros decir que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y nuestro corazón debe ser purificado, nuestra conciencia debe ser purificada. Pero tenemos que tener la confianza de acercarnos al Padre. Esto es, gracias a la muerte de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Pero vamos a ver lo que nos explica la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Y esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 212. Nuestra voluntad debe entregarse completamente a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y honor deben identificarse con la prosperidad del reino de Cristo y el honor de su causa. Recibiendo nosotros constantemente la gracia de Él y aceptando Cristo nuestra gratitud. Esto es, nosotros hemos de entregarnos completamente a Jesús y entonces nosotros hemos de tratar de adelantar el reino de Dios en esta tierra. Muy bien, Dios aceptándonos y nosotros recibiendo gracia de parte de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 212. Cuando se ha formado esta intimidad de conexión y comunión, nuestros pecados son puestos sobre Cristo. Su justicia nos es imputada. Él fue hecho pecado por nosotros para que pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Tenemos acceso a Dios por Él, somos aceptados en el amado. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros unimos nuestra voluntad con la de Él, entonces nosotros también tenemos acceso al trono de la gracia. Y somos aceptados por causa de Jesús. Nuestro pecado nos es quitado y nos es puesto a la justicia de Cristo. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 123. Que cada uno de vosotros examine su propio corazón, limpie el contaminado templo del alma y vele en oración. Determinad que buscaréis a Jesús hasta que lo encontréis, que no lo soltaréis hasta que su amor more en vuestro corazón y el Espíritu subyugue vuestra vida y amolde vuestro carácter. Luego creed con confianza, acercaos a su trono sabiendo que Él escuchará vuestras oraciones. Esto es, acerquémonos a Él, confiemos en Él, busquemos a Jesús, que es nuestro acceso al Padre, y después vayamos al trono de la gracia y pidamos aquello que Dios ha prometido darnos. Y después podemos ir confiados de que Él hará aquello que ha prometido. Muy bien, pero ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente
Pregunta, veamos aquí. ¿Cuál será el resultado de nuestra conexión con Cristo? Si es que hay una conexión real, ¿cuál va a ser el resultado de esa conexión? Vamos a tratar de entender. Y para ello vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y ahí vamos a leer el verso 23 al verso 25. Y mira cómo dice: mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, nos vamos a estimular unos a otros a las buenas obras. Muy bien, no vamos a dejar de reunirnos. Esto es, vamos a mantener firme la confesión de nuestra esperanza. Muy bien, y nosotros entonces, mientras veamos que el día más se acerca de la venida de Jesús, estaremos más constantes en esas cosas. Muy bien, ¿estamos claros? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Vamos a ver lo que dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El comentario bíblico adventista tomo 7 en la página 945 nos explica de esta manera: los que no sienten la necesidad de buscar la reunión de los santos con la preciosa seguridad de que el Señor se reunirá con ellos, demuestran cuán livianamente aprecian la ayuda que Dios les ha proporcionado. Por eso que dicen, no dejen de reunirse, porque algunas personas piensan, yo no voy a ir, no voy a reunirme. Da lo mismo, Dios está donde quiera que nos encontremos, pero si no sentimos la necesidad de buscar la reunión de los santos, ahí hay bendición, ahí Dios va a mandar su bendición, porque Él ha prometido que va a hacer esto. Entonces, tenemos en poco las bendiciones que Dios quiere darnos. Por eso es muy importante que no dejemos de reunirnos. Muchas personas tienen las ideas de que nos vamos a reunir aquí nada más en mi casa yo solo, pero no funciona de esta manera. Estamos leyendo la pluma inspirada. Vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo que se encuentra en Fe y Obras en la página 111 y la página 112, el cual nos dice así: Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento como completo en Él. Pero por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado, únicamente si permanecemos en Él por fe. Entonces Jesús está delante del Padre y nos presenta como su pueblo elegido. Nos justifica a cada instante, pero solamente si nosotros permanecemos por la fe en Él, porque no va a ocurrir que yo voy a vivir lo que yo quiera y Él me va a presentar como aceptado. No hay tal cosa. Esto es, tengo que ser aceptado apenas cuando permanezco en Jesús. ¿Estamos entendiendo cómo? Pero vamos a ver qué más y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras, página 111, página 112. Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí mismo incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Débil su fe más vigorosa, amargo su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: vosotros estáis completos en Él. Ahora todo está en paz en su alma. Cualquier cosa que hagamos no nos gana el favor de Dios. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer en favor del Maestro no nos gana el favor de Dios. Somos aceptados por Dios apenas en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muy importante entender esta parte, porque muchas personas viven queriendo hacer cosas para demostrar que son.
cristianos. Pero nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús donde quiera que Él va. Y nosotros aceptamos su voluntad de tal forma que Él nos hace completos delante del Padre. No por alguna cosa buena que pueda hacer, pues por ninguna cosa buena obtenemos el favor de Dios. Pero muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Manteniendo la bondad de Dios siempre presente. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál será el resultado si descuidamos una salvación tan grande? Esto es, ya Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado acceso al trono de la gracia, nos da acceso al Padre, nos da las bendiciones, pero si descuidamos esto, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tratar de entender y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame para que vayamos juntos al libro de Hebreos y ahí vamos a leer el capítulo 2 y el verso número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. Esto es cómo vamos nosotros a escapar si tenemos en poco, si no ponemos atención a esta salvación tan grande que nos fue dada. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 26 hasta el verso número 31. Y nos dice así: porque si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera de juicio y del furor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Tiene por impura la sangre del pacto en la que fue sacrificado y afrenta al Espíritu de gracia, pues sabemos quién dijo: mía es la venganza, yo retribuiré. Y agrega: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La palabra de Dios nos dice entonces que ya no queda sacrificio por el pecado, porque se tiene en poco la sangre de Cristo que fue derramada en favor de nosotros, porque se tiene en poco el sacrificio de Cristo hecho en nuestro favor. ¿Qué pasa si descuidamos esta salvación que Dios nos ha ofrecido? Pues no queda más nada para hacer, sino nos espera un horrendo furor de fuego, de expectación de la muerte eterna. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: Patriarcas y Profetas, en la página 429, nos dice así: por la manifestación de su Espíritu, Dios obra para reprender y convencer al pecador. Y si se rechaza finalmente la obra del Espíritu, nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma. Se empleó el último recurso de la misericordia divina. El transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecado no tiene ya cura. No hay reserva de poder mediante la cual Dios pueda obrar para convencer y convertir al pecador. Déjalo en la orden divina. Esto es cuando Dios nos llama y nosotros no queremos y resistimos el llamado que nos hace a través del Espíritu Santo, entonces la orden es déjalo, porque no hay nada para hacer, no hay poder ninguno que nos pueda convencer, porque nosotros nos aislamos de Dios. Nosotros no quisimos tener en nuestra mente a Dios, no quisimos tener el conocimiento de Dios, ni quisimos saber nada de Él. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a perder eternamente entonces. Pero vamos a continuar. Ahora ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Por qué debemos recordar la liberación de Dios en nuestro favor y qué ejemplo dan los pioneros adventistas al respecto? Esto es, Dios nos ha liberado. Cada uno tendrá una historia que contar por la cual Dios le ha liberado. Muy bien. Pero
¿Por qué debemos recordar esa liberación que Dios ha hecho y cuál es el ejemplo de los pioneros en relación a esas cosas? Vamos a tratar de entender. Vamos a ir primeramente a la palabra de Dios y vamos a tratar de saber qué es lo que pasaba allí. Y veamos lo que está escrito allá en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Y ahí vamos a leer los versos 32 y verso 33. Mire cómo dice. Sin embargo, acordaos de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de aflicciones. Por una parte, fuisteis expuestos públicamente a vituperios y tribulaciones, y por otra parte, llegasteis a ser solidarios de los que estaban en esa situación. Hemos de recordar el momento en que Dios nos sacó, o nos iluminó, nos alcanzó, en la condición que estábamos. Tal vez algunos de ustedes nacieron ya siendo cristianos, pero tuvieron una batalla que llevar a cabo. Hemos de recordar ese momento cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos alcanza. Muy bien. Primeramente pasamos dificultades y después nosotros nos volvimos solidarios con aquellos que estaban en la misma condición. No hemos de olvidarnos nunca de eso y hemos de recordarlos todo el tiempo. Muy bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con la experiencia y el ejemplo que dieron los pioneros adventistas? Vamos a ver lo que está escrito en la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 365. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino. A fin de que no olvidasen la historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Esto es, en la antigüedad, los cantos tendrían a recordar cómo Dios había actuado con su pueblo. Muy bien, eso en la antigüedad. Vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. Habían de levantar monumentos recordativos, bien a la vista, debían esmerarse para conservarlos, a fin que cuando los niños preguntaran acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así era recordado el trabajo providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios, manifestados en su cuidado y en la liberación de su pueblo. Esto es, los monumentos, los cantos tenían la función de que nunca olvidaran cómo Dios había actuado en favor del pueblo. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Esto es, hemos de recordar cómo Dios ha actuado en nuestro favor, cómo Dios se ha manifestado. No hemos de olvidarnos, hemos de traerlo siempre a nuestra memoria. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Esto es, tenemos la tendencia a olvidarnos cómo Dios se ha manifestado en favor de su pueblo. Por eso es necesario recordar a nuestros hermanos jóvenes y los hermanos adultos también. Muy bien, vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Al referirnos a nuestra experiencia pasada, llevamos a cabo la exhortación del apóstol a los hebreos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esto de recordar cómo Dios ha tenido misericordia, cómo Dios ha actuado en nuestro favor, cómo Dios ha bendecido a su pueblo, llevamos a cabo la exhortación que nos hace Pablo. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Nuestras vidas están entretejidas con la causa de Dios. No tenemos otros intereses aparte de esta obra. Y cuando vemos el progreso que se ha hecho
que ha hecho la causa desde un comienzo muy pequeño, avanzando lenta, pero seguramente en una posición de fuerza y seguridad. Cuando vemos el éxito de la causa en la cual nos hemos afanado y sufrido y casi sacrificado nuestras vidas, ¿quién nos impedirá o prohibirá nuestra jactancia en Dios? Nuestra experiencia en esta causa nos es valiosa. Hemos invertido todo en ella. ¿Por qué debemos recordar? Porque sabemos que Dios ha actuado en diferentes momentos en nuestra vida y sabemos que Dios continuará haciéndolo. Tenemos esa seguridad porque hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido y Dios ha cumplido sus promesas vez tras vez, generación tras generación. Sendas seguras. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo podemos estar seguros en el camino hacia la vida eterna? Esto es, muchas personas han emprendido el camino hacia la vida eterna, pero muchas se han extraviado o se han quedado estancados en algún punto. ¿Cómo puedo yo estar seguros en ese camino? Y por seguros me refiero a que finalmente lleguemos hasta nuestro destino, que es la vida eterna. Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y ahí vamos a leer los versos 35 al verso 39. Y leemos así: no desechéis vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, muy poco más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. No hemos de perder nuestra confianza. Muy bien. ¿Cómo hemos de estar seguros? Perseverando por la fe. Esta es la clave, teniendo fe, porque el que ha de venir un poco más y vendrá seguramente. Pero muchas personas esperando se desesperan y pierden la fe. Y algunos abandonan lo que habían recorrido. ¿Nos damos cuenta? Muy importante entonces la perseverancia y la fe. Pero vamos a ver lo que nos instruye la pluma inspirada sobre estos asuntos. Veamos lo que está escrito aquí. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 369, nos explica de esta manera: no puede jactarse de la victoria el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin es el que será salvo. Si no avanzamos de victoria en victoria, el alma retrogradará para la perdición. No debiéramos erigir normas humanas por las cuales medir el carácter. Esto es, si tenemos la vestidura, si tenemos la armadura de Cristo, no hemos ganado la victoria. Hemos de seguir luchando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se acabe todo. Muy bien. No hemos de retornar en nuestro caminar, no hemos de regresar en lo que ya hemos avanzado. Muchas personas han avanzado mucho, por alguna razón quedan estancados en un punto y en lugar de seguir avanzando empiezan a retroceder. No es correcto, nos damos cuenta. No hemos tampoco de medir el carácter por normas humanas. Esto es, bueno, este ya avanzó, este está correcto, tú no estás correcto, o yo no estoy correcto, o aquel no está correcto. No es la forma. Hemos de luchar por la fe que una vez fue dada a los santos. Hemos de caminar por la fe y hemos de avanzar constantemente. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Mensajes Selectos, tomo 1, página 369, nos dice así: hemos visto suficiente de lo que los hombres llaman perfección aquí abajo. La santa ley de Dios es la única cosa por la cual podemos determinar si estamos caminando de acuerdo con Él o no. Si somos desobedientes, nuestros caracteres no están en armonía con la norma del gobierno moral de Dios y es una falsedad que digamos, estoy salvado. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la
tierra. Muy bien. Esto es, ¿cómo sabemos que estamos en la senda correcta? ¿Y cómo podemos llegar al final de esa senda? Si estamos en armonía con la voluntad de Dios. Si sabiendo la voluntad de Dios la cumplimos, vamos por la senda correcta. Si sabiendo la voluntad de Dios nos volvemos rebeldes y desobedientes, entonces no estamos en la senda correcta. ¿Estamos entendiendo? Es claro, ¿cierto? Pero vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuáles son las principales características del pueblo de Dios en estos últimos días? Esto es, muchas personas llaman ser el pueblo de Dios. Inclusive tú y yo podemos pensar que somos el pueblo de Dios, pero ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios en estos últimos días? No apenas el nombre, no apenas decir qué. Vamos a ver cuáles son las características que la Biblia dice que son. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Apocalipsis, capítulo 12, y allí vamos a leer el verso número 17. Mira cómo dice. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí tenemos una de las características. Esto es, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Contra ellos son que el dragón hace guerra. Muy bien, esa es la característica. No hemos de inventarnos características que pensamos que son. Son las que están escritas en la palabra de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Apocalipsis capítulo 14, verso número 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas son las características del pueblo de Dios en estos últimos días. Esto es, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Estas son las características específicas que la Biblia marca. Cualquier otra característica es inventada por el ser humano. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Manuscript Releases, en el tomo 14, en la página 161, nos dice así. Solo hay dos grupos en la tierra, los que están bajo el estandarte ensangrentado de Jesucristo y los que están bajo el negro estandarte de la rebelión. Esto es, los que obedecen los mandamientos de Dios y los que no lo obedecen. Muy bien, ¿estamos claros? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y los que no. Solamente hay dos grupos. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La experiencia cristiana y las enseñanzas en la página 207 nos dice así. En este tiempo la iglesia debe ponerse sus hermosas vestiduras. Cristo, justicia nuestra. Hay distinciones claras y precisas que deben ser restauradas y expuestas ante el mundo, exaltando por encima de todos los mandamientos de Dios, de todos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, esto es, las vestiduras de la iglesia que debe llevar ahora son la justicia de Cristo. Y ha de exponerse estas cosas importantes, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Estas son las características para el pueblo de Dios en esos últimos días. No otras cosas, estas. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 195 nos dice así. La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Estamos viendo cómo dice aquí. La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos amplia y completa y totalmente. Esta es la fe de Jesús. Creer que solamente Él puede salvarme. Muchas personas viven haciendo cosas para alcanzar la salvación. Muchas personas viven pretendiendo estar salvos cuando no quiere obedecer los mandamientos de Dios y no tiene esa fe que es en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que te invito para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo y al entender estas cosas podamos vivir por la fe en ellas. Quede con aquellos que nos escuchan
Denos su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros durante el estudio de la lección. No te olvides de compartir estos materiales con aquellos que piensas que puede ser de bendición para sus vidas. No te olvides seguir orando por nosotros, que nosotros estamos orando por ti. Y una cosa muy importante, si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Activa las notificaciones para que sepas cuando estamos publicando nuevos materiales. Y pues nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Así que Dios te bendiga y te esperamos pronto.